Bienvenidos a Barra Legal. El día de hoy hablaremos acerca del feminicidio. Esta figura jurídica es muy parecida al homicidio porque el resultado es justamente la privación de la vida de la víctima. Sin embargo, hay que mencionar que este feminicidio fue incluido como delito hasta el año 2012, y esto como una reacción del sistema penal ante la alza de homicidios cometidos en contra de mujeres, por lo que hoy día conocemos y nombramos como razones de género. Y es que es bien importante indicar que algunos códigos, como por ejemplo el del Estado de México y el de Chihuahua, ya intentaban proteger a las mujeres víctimas de homicidio antes del 2012, y justamente con estas razones. Bueno, estos códigos establecían que si la víctima, por ejemplo, era una mujer o un menor de edad, entonces la pena de prisión aumentaba en automático por el solo hecho de ser una mujer o un menor de edad. El problema con este tipo de reglamentación era que los abogados apelaban violaciones al principio de igualdad entre el varón y la mujer, ese mismo que está incluido en el artículo cuarto constitucional. También sostenían que se violentaba el principio de no discriminación del artículo primero, párrafo quinto constitucional. Y claro, como el análisis jurídico era coherente, muy seguido se lograba desestimar el cargo por el homicidio o bien reclasificarlo con una pena de prisión menor. Recientemente se dio un caso en la Ciudad de México, en donde un chico de nombre Diego acudió a una fiesta y, derivado del estado etílico en el que se encontraba, empezó una discusión con los otros asistentes a la fiesta. Posteriormente, Diego decide irse, pero Fernanda no lo deja porque le pide que no se vaya manejando su auto, que puede irse, pero que no se lleve el auto. Por lo que Diego, momentos después de haber regresado al interior de la casa, decide irse, pero ahora sí decide irse en su auto. Nuevamente vuelve a generarse una discusión, pero ahora lo que ocurre es que Diego aborda su auto ya estando en la calle, hace una maniobra de reversa y luego emprende marcha hacia adelante, atropellando a Fernanda y a Poli, que eran dos chicas, dos amigas, que estaban dentro de la fiesta. Ellas habían estado impidiendo que este sujeto se fuera manejando, ya lo dijimos, por el estado etílico. Había otras personas además, sin embargo, ellos sí lograron evadir esa agresión de Diego con el auto. Bueno, lo que ocurrió después fue que Fernanda quedó lesionada en el lugar de los hechos, mientras que su amiga Polly fue arrastrada aproximadamente 200 metros por el auto que conducía Diego. Días más tarde, y ante la denuncia por los hechos con apariencia de delito correspondientes al delito de feminicidio, Diego ya contaba con una orden de aprehensión y decidió entregarse en las instalaciones de la Agencia 50, en el búnker. Derivado de esos hechos, debemos mencionar que el delito por el cual se le va a seguir procedimiento penal es feminicidio, pero en grado de tentativa. Primero, la tentativa la definimos como llevar a cabo un cierto número de actos o la totalidad de ellos, en este caso con tal de obtener el resultado, que es la privación de la vida, tal cual se acredita en la agresión en donde él prácticamente atropella a las dos chicas. Pero en este caso, el resultado sería la muerte por ese atropellamiento. Pero como no se obtiene el resultado esperado, que es la pérdida de la vida, y no es por una situación atribuible a Diego, es precisamente que se le llama tentativa, es decir, no se logra privar de la vida a las víctimas. Ahora bien, este delito de feminicidio, del que estamos hablando, fue reformado y adicionado en agosto del 2019. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el feminicidio se nos dice que lo comete quien priva de la vida a una mujer por razones de género. Y el código nos dice además que si se adecua a cualquiera de las fracciones que se indica, es muy probable que podamos tipificarlo. Ahora, en el caso de Fernanda y Poli, las razones de género son las siguientes: que se le hayan infligido lesiones infamantes previas o posteriores a la privación de la vida. ¿Qué son las lesiones infamantes? Son aquellas lesiones que vayan en contra del honor de la víctima. Y en este caso, prácticamente es imposible que Diego no se diera cuenta que estaba arrastrando el cuerpo de Poli, por lo menos durante los 200 metros en los que inició marcha, hasta el momento en el cual el cuerpo logra desprenderse del automóvil.
Otra más de las razones de género es que exista una relación de amistad entre Diego, Fernanda y Poli. Otra más de las causales es que el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en algún lugar público, situación que se configura además con la ubicación del cuerpo de Poli y las cámaras de seguridad que registraron el hecho. Recordemos que la chica, Poli, fue arrastrada por algo más de 200 metros en la carpeta asfáltica. Otra de las razones de género es que la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose esta como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa. Traducido, esto significa que había una imposibilidad directa para poder resguardarse en algún lugar que impidiera que Diego arrollara a Poli y a Fernanda. Estas son las razones de género que encuadran en los hechos que ya comentamos, por los que a partir de la reforma de 2019 la pena de prisión, que era de 20 a 50 años, se incrementó y pasó de 35 a 70 años de prisión. Es importante también comentar que como hablamos de un feminicidio en grado de tentativa, es muy posible que si las chicas no pierden la vida, ojalá así sea, no se aplique este número de años de prisión que comentamos, ya que según el Código Penal, la tentativa se sanciona con una tercera parte de la mínima y hasta con 2/3 de la máxima. Esto significa que la pena de 35 a 70 estaría quedando entre 11.6 y 23.3 años de prisión, a diferencia de que si una o las dos víctimas llegaran a perder la vida, por cada una de ellas estaría enfrentando una pena de 35 a 70 años. Pero hay una cosa más. Hasta el momento sabemos que Diego se entregó por su propia voluntad y ya estaba asesorado jurídicamente, lo cual nos hace pensar que sus abogados utilizarán el procedimiento abreviado en vez de optar por el juicio oral penal. Y es que este procedimiento abreviado, a diferencia del juicio oral, es una forma de terminación anticipada del procedimiento y tiene varias ventajas. Como ejemplo, la reducción de 1/3 de la punibilidad mínima en el caso de los delitos que son dolosos, por lo que de los 11.6 años que habíamos comentado por el feminicidio en grado de tentativa, estaríamos hablando de que solo compurgaría 3.8 años de prisión. Ahora bien, para que ese procedimiento abreviado pueda darse, primero tendría que pedirlo el Ministerio Público al juez y ese MP también tendría que formular la acusación. Diego, por su parte, tendría que aceptar el procedimiento y no oponerse a él. Claro está, el procedimiento abreviado generalmente es un acuerdo que se toma entre el Ministerio Público, el abogado defensor y el imputado o procesado. Posteriormente, Diego tendría que reconocer estar informado de su derecho a un juicio oral y renunciar a este, pensando que ya se tomó ese acuerdo entre las tres figuras que comentamos. Otra más, se debe de autorizar por parte de Diego la aplicación del procedimiento abreviado. Después, Diego debe de admitir su responsabilidad por el delito, que pensemos en este caso va a ser feminicidio en grado de tentativa. Y finalmente, Diego también acepta ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público. Cuando finalmente el juez haya aceptado todos esos requisitos, va a tener lugar la audiencia del procedimiento abreviado y se emite el fallo en esa misma audiencia. Pero posteriormente, es importante mencionar que una vez dictada esa sentencia, no podrá imponerse una pena mayor en ninguna de las instancias posteriores del sistema jurídico mexicano, como la apelación o el amparo. Se puede confirmar y se puede revocar la sentencia, sí, pero no se puede aumentar. Probablemente estas razones que hemos comentado son por las que Diego ha sido presentado ante la Fiscalía para responder por los hechos que se le imputan. Solo el tiempo nos va a dar la respuesta a esta situación. Finalmente, espero de todo corazón que Fernanda y Poli tengan una pronta recuperación, que este tipo de situaciones de género disminuyan y que todo el peso de la ley se aplique a los sujetos responsables de cualquier tipo de agresión contra las mujeres. Soy Cristian Canales y nos escuchamos la próxima.